les doy la bienvenida a Jorge Zapata, presidente de la CONFIEP, y a Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Les agradezco extensamente a ambos por estar aquí en la señal de Tú Decides. La primera pregunta que quería empezar con Jorge para luego pasar con Felipe es, ¿cuál es esta sensación? Hay una brecha, hay una distancia de un punto, hablamos de más de un punto porcentual. Es un escenario diferente al del 2021. ¿Cuáles son esas sensaciones iniciales? Buenas noches, Ricardo. Gracias por la invitación. Un gusto estar con Felipe. Mira, en realidad es un resultado muy ajustado, ¿no? No se puede decir nada porque además es un boca de urna, ¿no? Hay que esperar con calma, con tranquilidad. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo de calma. Hay que esperar el conteo rápido, que probablemente nos dé más luces. Es un poquito mayor la diferencia que a la que se presentó el 2021, pero 0.6. así es. Pero de todas maneras, además los mismos estadísticos, las mismas encuestadoras dicen que estamos dentro del margen de error, ¿no? Correcto. Así que hay que esperar las cosas con calma. De tu parte, Felipe, ¿cuáles son esas primeras impresiones tras conocerse el boca de urna? Buenas noches, igual Jorge, un gusto estar acá con ustedes. Coincido plenamente, hay que esperar, es básicamente un empate técnico, las diferencias son muy pequeñas y no podemos adelantar, digamos, ninguna opinión al respecto. Sin embargo, creo que hay algunos hechos que pueden, digamos, vislumbrar lo que va a suceder. Si tú revisas las últimas 3 o 4 elecciones, ha sido, digamos, la boca de urna muy parecida al conteo rápido. Pero igual hay que esperar a las 8 de la noche el conteo rápido que nos va a dar el final de cuentas una mejor visión de lo que va a suceder, ¿no? Claro, sí, es un escenario dentro del margen de error de alrededor de 2.5 puntos porcentuales para ambas encuestadoras. Lo que sí uno espera son las urgencias que tiene el país. Venimos de un lustro, de un quinquenio gubernamental que va a terminar dentro de unas cuantas semanas. Varios indicadores lamentablemente se posicionan adversos, indicadores de inversión privada, empleo, ingresos laborales, entre otros. Quería empezar esta vez por Felipe. ¿Cómo consideras tú que se entrega esta cuenta en general, más allá del tema de las finanzas públicas? ¿En qué condiciones se está entregando los indicadores macroeconómicos este quinquenio que ha tenido varios presidentes? Bueno, para todos es conocido que los números macroeconómicos del Perú son los mejores de la región. Tenemos ya más de 100.000 millones en reservas internacionales netas, un tipo de cambio estable, aunque ha habido cierta volatilidad en la última semana justamente por las elecciones. Tenemos una inflación controlada, tenemos el rango deuda sobre PBI más bajo de la región. Los números son espectaculares. Es más, la inversión privada venía creciendo muy bien hasta hace un mes porque los temores por la elección hicieron que se retrayeran varias inversiones. Pero eso puede cambiar muy rápidamente si es que al final de cuentas se elige el sistema o digamos el partido que tiene un sistema pro mercado, pro libre empresa. Entonces, además, no solo eso, si tú ves marzo Perú creció 3.2, Correcto. con 15 días sin gas. O sea, la economía venía sólida, muy fuerte. Entonces yo creo que si tenemos un gobierno, como te decía, pro mercado, que apoya a la empresa privada, las inversiones de todo el mundo y que siga empujando, digamos, esa visión de Perú hacia el futuro, yo creo que el Perú va a dar un salto muy importante en su economía, ¿no? Por tu parte, Jorge, quería plantearte la pregunta. Domingo 7 de junio se ha estimado que van a demorar más de 2, 3 semanas aproximadamente la proclamación de los resultados. ¿Cuál es el llamado allí para las fuerzas políticas? Porque, claro, hablábamos de incertidumbre política a partir de primera vuelta en niveles mayores. Ya tenemos una primera foto de los resultados, el boca de urna. Dentro de unas horas vamos a tener el conteo rápido, pero mañana no es que tenemos certidumbre total, con un escenario de demora de proclamación de resultados. ¿Cuál es el llamado allí para las fuerzas políticas? De repente para incluso las autoridades a cargo de este proceso electoral. El llamado es a la calma y a la responsabilidad. O sea, lo peor que podemos hacer en el Perú, porque además ya lo hemos visto, habiendo tenido 8 presidentes en 10 años, en 2 periodos, es la inestabilidad política, ¿no? La incertidumbre,
el no aceptar la realidad, el estar buscando conflictos permanentemente no nos conduce a nada. Nosotros necesitamos estabilidad para el país, necesitamos entendernos, necesitamos obviamente conversar y acercarnos más entre peruanos para poder tener un proyecto de país, pero por sobre todo darle estabilidad para que le den al próximo gobierno una gobernabilidad adecuada para que pueda hacer las reformas que se necesitan hacer. Y en este momento lo que tenemos que hacer, sobre todo los políticos y sobre todo los que han estado en esta segunda vuelta, es ser muy responsables y esperar con toda tranquilidad los resultados que se arroje de esta elección. Correcto. Por tu parte, Felipe, que quería plantearte, quien resulte presidente va a tener la gran responsabilidad de gestionar 5 años el Perú en todos sus aspectos. Se habla bastante de una agenda de corto plazo, de una tal llamada de los primeros 100 días claves. A tu perspectiva, ¿cuáles son esas primeras tareas, esas primeras señales que debería dar quien resulte presidente para poder así, cuando menos, no afectar el dinamismo actual? Lo primero y lo más urgente es ver qué vamos a hacer con el fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño ya está empezando y va a ir progresando en los próximos meses. Y el gobierno que entre va a tener que enfrentarlo rápidamente, no va a tener tiempo. Entonces, lo primero que hay que hacer ahí es, este gobierno va a tener que crear alianzas, tomar alianzas dentro del Congreso para tener cierta mayoría para poder efectuar ciertas reformas. Además, un gobierno entrante en los primeros 100 días tiene que hacer los principales cambios que quiere para poder gobernar estos 5 años. Sentar las bases. Sí. Por ejemplo, disminuir la burocracia, disminuir ministerios. Eso tiene que hacerlo entrando. Me imagino yo que ya tienen sus planes hechos, elaborados, para que una vez entre poder hacer estos cambios. Para eso también se necesita, como yo te decía, formar alianzas. Por ejemplo, no digo que así sea, si ganara la señora Keiko Fujimori, podría conversar con el señor Nieto. Nieto ha hecho unas declaraciones ayer que permiten cierto acercamiento. Eso podría darle cierta gobernabilidad. Es un ejemplo, ojo. Otra cosa que tiene que hacer el gobierno es plantear las bases para cerrar la brecha social. No podemos permitir que de acá a 5 años tengamos unas elecciones como estas. Primero, con el número de partidos que hemos tenido en la primera vuelta, que es una locura tener 36 partidos. Y segundo, no podemos llegar a otras elecciones donde haya un candidato pro sistema y un candidato antisistema. Eso está sucediendo porque justamente hay una brecha social muy grande. La mitad del Perú vota por el sistema, la otra mitad por el antisistema. Tenemos que lograr en estos 5 años arreglar este problema. Ir hacia un consenso. Por tu parte, Jorge, ¿qué arista, de repente, qué tarea agregarías allí en el corto plazo, en los primeros 3, 4 meses de la siguiente gestión? Bueno, la inseguridad ciudadana es un tema que está desbordado y no hemos avanzado en ese terreno en los últimos años, digamos, ¿no? Así que es una de las urgencias a resolver. Pero sí, coincido mucho en que tenemos que buscar una reforma del Estado integral y eso hay que hacerlo rápido, efectivamente, porque no podemos tener un Estado que es tan ineficiente y con tanta permeabilidad a la corrupción, ¿no? Nosotros en el sector privado somos absolutamente claros en el sentido de que el Perú, el país, ha producido los suficientes ingresos durante estos últimos 20, 25 años o 30 años gracias al modelo económico, gracias al capítulo económico de la Constitución, pero que esos recursos han sido despilfarrados, han sido botados al agua, ¿no? Sí. No me canso de repetir esta cifra, pero tenemos 75.000 millones de soles en obras paralizadas, es decir, en dinero que se ha tirado textualmente al agua, ¿no? Y eso no puede pasar. Y eso es lo que genera ese malestar y eso es lo que genera ese no cierre de la brecha con la gente que tiene tantas necesidades, que por ejemplo no tiene agua potable, no tiene alcantarillado, o tiene unas escuelas en pésimas condiciones, o un servicio de salud muy malo, porque el Estado no ha cumplido su rol. Entonces tenemos que ir a una reforma integral del Estado, Correcto. Y esa es una tarea que hay que empezarla rápida, pero obviamente eso necesita consenso, ¿no? Correcto, sí. Hacemos una pausa en la entrevista. La OMPE ya empezó a contabilizar, bueno, a publicar el conteo de los votos inicialmente. Vamos, como se esperaba, un 0.022%. Recién han ingresado alrededor de
4.000 votos, pero las personas ya pueden hacerle seguimiento a lo que fue bastante visitado, seguido durante la primera vuelta. Felipe, regresando a la entrevista, son varias las propuestas económicas, varias las promesas de ambos planes de gobierno que están en el radar a la espera de quien resulte ganador y sea proclamado en los siguientes meses. Se hablan de proyectos de infraestructura, se habla de plantas nuevas en algunas como que regiones para de repente abordar o estarte cubriéndote de crisis de fertilizantes. Las finanzas públicas no son las mismas que hace un par de años. Se tiene una recaudación tributaria significativa, pero venimos de 2 años consecutivos de incumplir el déficit fiscal y uno tercero que se cumplió raspando, como se diría criollamente. ¿Cuál debería ser la fórmula allí para quien resulte presidente sobre el manejo real de las obras públicas que todo el mundo necesita sin duda alguna, pero no pueden hacerse todas de una sola vez? A ver, lo primero y lo principal es crecimiento. Tenemos que llegar a niveles de crecimiento por encima del 4.5 o 5%. Okay. Sin crecimiento no podemos hacer nada. Con crecimiento es una condición necesaria. Ahora, no es suficiente. ¿Por qué lo digo? Con los precios internacionales de los minerales, con las exportaciones agroindustriales, estamos creciendo como nunca lo habíamos hecho en estos sectores, pero estos sectores no cierran la brecha fiscal, la brecha social, perdón. Entonces yo creo que hay que prender otros motores en la economía peruana. Esos motores, por ejemplo, deben ser, además de la minería y la agroindustria, creo yo que la industria y el turismo. La industria y el turismo crean clase media y cierran la brecha social. El turismo llega a lugares muy lejanos, porque ahí están los principales restos arqueológicos, por ejemplo, o paisajes, o qué sé yo. Y la industria, por la mano de obra que requiere, que es mano de obra más calificada también y da mejores suelos, cierra esa brecha social. Pero eso no se va a lograr sin infraestructura, que es clave en el Perú. La brecha de infraestructura es enorme, 150.000 millones de dólares. Sí. Tenemos que cerrarla. Pero no solo infraestructura productiva, que se refiere a carreteras, puertos, aeropuertos, sino infraestructura social, colegios, hospitales, postas médicas, agua, saneamiento. Es la única forma de que los sectores más alejados del Perú sientan el beneficio del sistema con infraestructura. Entonces, creo yo que para eso también tenemos que planificar un poco cómo va a ser el Estado, ¿no? Correcto. Y hablábamos de planificación también porque yo siempre he propuesto que haya un gran ministerio de planificación e infraestructura que se dedique justamente a planificar dónde van a ser las obras, dónde va a haber carreteras, trenes, aeropuertos, puertos y por ejemplo, que el Ministerio de Educación no se dedique a construir colegios, que lo haga este ministerio. Totalmente de acuerdo. Que el Ministerio de Salud no se dedique a hacer hospitales, sino lo haga este ministerio. Gente especializada en infraestructura. Esas son algunas de las propuestas que tenemos, pero tienen que hacerse muy rápido. No podemos esperar 5 años para hacer Correcto. esto. Desde las redes, por ejemplo, nos dicen, independientemente de quién gane, el país va a tener que avanzar, ya que hay políticas de Estado claras por todavía ejecutar. Hablábamos hace un rato de la necesidad de señales de inversión, hablábamos de inseguridad, Jorge. ¿Qué otra tarea, ya no de repente para el corto plazo, 100 días, sino ya de repente más estructural, se necesita? Hace un par de días desde gestión conversábamos con la jefa de Economía, Paula Garda, para Perú y Colombia de la OCDE, un objetivo que creo está bastante a la expectativa en el Perú, y señalaba, el Perú ha aprendido a sortear, a navegar en esta incertidumbre política, pero hay que tener cuidado porque todo tiene su límite, o como dicen, todo en exceso hace daño. A estas dos tareas, ¿cuál otra de repente ya para este quinquenio apuntarías como un gran urgente? Es que tenemos que construir un proyecto de país, que en realidad eso es lo que más nos hace falta quizás, ¿no? Porque efectivamente, como decía Felipe, no podemos ir a una elección con propuestas extremas, ¿no? Que nosotros por lo menos creíamos que estaban ya superadas, Sí. ¿no? Yo creo que el modelo social, el de economía social de mercado ha funcionado. Y la muestra es que sacó 40% de gente de la pobreza en 15 años, cuando crecíamos al 6, 7, 8%, ¿no?
Claro, después decayó nuestro crecimiento, bajamos a crecimiento de 2 y 3% y se paró la reducción de la pobreza, ¿no? Ujú. Entonces, ese modelo y ese ejemplo que ya hemos tenido, porque ya lo hemos hecho, ya hemos sabido cómo se hace, hay que replicarlo, hay que retomarlo, ¿no? Ujú. Y tener un proyecto país. Y para eso tenemos que también reformar la política, ¿no? La política no puede estar tan polarizada, Ok. ¿no? Y tenemos que entender todos, o por lo menos la gran mayoría de peruanos, cuál es el modelo que conduce al desarrollo, al que probablemente haya que hacerle algunos ajustes, sí, pero no son significativos. Lo significativo acá es tener ese modelo y después hacer la reforma del Estado que se requiere para que ese Estado empuje, camine acorde con el sector privado, con el empresario, con la producción, con el desarrollo, al mismo ritmo, no Ujú. que venga kilómetros atrás, ¿no? Correcto. Como una rémora, porque eso es lo que es el Estado peruano en este momento, es una rémora, Ujú. ¿no? Con toda la tramitología que te pide para poder negocios, para poder abrir emprendimientos, para la minería ni se diga la cantidad de cosas que se piden, ¿no? 60.000 Entonces, millones de dólares en proyectos en 64 mil cartera, millones en de el papel. dólares en proyectos en cartera, 150 mil millones de dólares en proyectos de infraestructura. Es decir, tenemos un potencial enorme para crecer y rápidamente, Ujú. pero es cuestión de ponernos de acuerdo y empezar a hacer las cosas mejor de lo que lo hicimos los últimos años. Correcto. Un reto estructural, Felipe, es también la informalidad laboral. El sector industrial, tú debes Claro. saberlo de repente más que nosotros acá en la mesa, es potente en lo que respecta a la creación, en la generación de empleo, pero tienes un 70% que está fuera de planillas. No, no necesariamente porque alguien haya decidido querer ser informal, creo yo que vamos a coincidir en la mesa en que nadie quiere estar trabajando sin beneficios sociales y todo esto, sino por la misma estructura de el ecosistema. En ese escenario, ¿cuáles son las principales reformas que deben hacerse ahí para que las MIPES no terminen falleciendo, entre comillas, en ese horizonte de 2, 3 años, puedan fortalecerse y en esa línea también crear más empleo porque necesitan elevar su productividad? Sí, la informalidad tiene dos grandes aspectos, el tributario y el laboral. Entonces, por ejemplo, hay 4 regímenes tributarios. Eso ya lo hemos planteado varias veces que debería unificarse en uno solo y hacer rangos escalonados de acuerdo al tamaño de las empresas, ¿no? Ujú. Porque obviamente las pequeñas empresas, si tú te das cuenta del universo de empresas del Perú, la gran mayoría, el 99% son MIPES. Sí. Hay muy pocas empresas medianas, porque no les conviene crecer para volverse medianas, les sale muy Entonces, caro. es Entonces, una trampa que desincentiva. exactamente, entonces un empresario que forma su MIPE, uno siempre cuando forma una empresa piensa en crecer, en ser Totalmente. grande. El Perú no, el Perú formas varias MIPES, pues no te conviene crecer. Eso Ujú. está mal, eso es ilógico. Ahí tiene que detener un rol clave, entiendo, una reforma puntualmente de SUNAT. Sí, y en el tema laboral también. Lamentablemente en el Perú es muy caro tener gente en planilla y además es muy difícil despedir, aunque suene un Ujú. poco feo decirlo, Ujú. pero en el Perú debería ser mucho más sencillo contratar y despedir. Una desvinculación. Sí, porque a veces hay empresas que prefieren no contratar en planilla porque después no puedes despedir. ¿Qué haces tú si eres empresario y contratas trabajadores y de repente te equivocas a un trabajador y lo quieres despedir? Es carísimo y muy difícil despedirlo. Entonces Correcto. eso debe cambiar, debe haber una nueva normativa en el tema laboral que debe ser conversado con todos los actores, ¿no? Ujú. Del sector, tanto con los trabajadores, con los gremios y con los sindicatos, pero Ujú. no podemos seguir con estas leyes laborales, ¿El no Perú resiste funcionan, un aumento de sueldo mínimo? no en estos momentos. Y eso ya lo han dicho todos los economistas, porque eso va a perjudicar sobre todo a las MIPE, a las pequeñas y microempresas que no están en capacidad de pagar un sueldo mínimo, digamos, mucho más del que dice la ley ahora en estos momentos. Porque Correcto. las empresas medianas y grandes pagan por encima del mínimo, ¿no? Claro, ujú, comprendo. Por tu lado, Jorge, hablamos también sobre la relevancia del sector minero, un sector que tiene, mencionábamos, una cartera de alrededor de 60.000 proyectos en cartera, están a la espera de poder ejecutar o
están en el camino de de entrar a su fase de construcción. Y mencionábamos hace unos minutos como que en la mesa hay un pendiente de desburocratizar todavía el Estado. Desde hace unos meses hemos tenido la oportunidad de conversar con ambos incluso sobre los avances en lo que ha sido este shock desregulatorio. ¿En qué condiciones se está entregando este shock desregulatorio y de repente qué hacer para dinamizarlo o en todo caso terminar de concretarlo, Jorge? Sí, mira, esos 64.000 millones de dólares de cartera de inversiones mineras viene de un par de años atrás, es del 2024 o incluso 2023. Hoy día debe ser más, Okay. pero el Ministerio de Energía y Minas no lo ha actualizado el estudio. Pero en fin, ¿qué pasa? ¿Por qué esos 64.000 millones de dólares están en diferentes etapas, ¿no? En exploración o otros recién Estudios. en estudios preliminares o en el pedido de permisos para empezar exploración, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que los trámites, desde que uno pide un permiso para exploración hasta que empieza a operar un proyecto minero, pueden demorar 15, 20 años, 30 y 40 en determinados casos, ¿no? Y eso tenemos que cambiarlo radicalmente, ¿no? Hace 10 años o 15 años habían 6 instituciones que verificaban todos los procedimientos para las licencias y para las concesiones mineras. Hoy día hay más de 20, ¿no? Y de los ciento y pico requisitos, perdón, 60 requisitos que pedían antes, ahora se han extendido a cerca de casi 200 requisitos. Eso tiene que cambiar, esa es parte de las trabas burocráticas que vemos y que necesitan de un gran plan desregulador, un gran destrave, porque no podemos hacer que una inversión se demore 10, 15, 20, 30 años, ¿no? Eso que sucede en la minería a gran escala sucede en todas las industrias y en todos los sectores de la economía, ¿no? Entonces, igualmente una microempresa para para sacar una licencia de funcionamiento en un distrito, en las municipalidades y la fiscalización de las municipalidades, a ellos los agobia, ¿no? Entonces, esa es una de las reformas fundamentales, sustanciales que tenemos que hacer, ¿no? Y con eso vamos a aprovechar ese potencial que tenemos, ¿no? Y el otro tema es la infraestructura, ¿no? Tampoco nos podemos demorar la cantidad de años que nos demoramos en resolver nuestra infraestructura, ¿no? Nuestra línea 2 del metro creo que tiene 14 años en ejecución, ¿no? Y la tuneladora Delia sigue avanzando. Y todavía tiene para creo que un 30 o 40% más, ¿no? Pero eso no es tanto por la construcción demora, pero no esos tiempos, obviamente, ¿no? Es más porque el Estado no resuelve las interferencias y no entrega los terrenos, ¿no? Con las expropiaciones en los tiempos adecuados, ¿no? Entonces todo eso tiene que cambiar, si no tenemos un elefante que no avanza, ¿no? Que no lo haces avanzar por nada. Y eso frena el desarrollo y eso frena definitivamente la reducción de pobreza, ¿no? Por tu parte, Felipe, ¿cuáles son esos pendientes en el marco de esta desburocratización para el sector industrial, para darle un mayor dinamismo? Mira, yo soy muy optimista con el Perú. Estamos en un momento clave por todo lo que ha estado sucediendo, sin que lo hayamos planificado. El hecho de entrar en operación el puerto de Chancay, de las inversiones que se han hecho en el Callao, el aeropuerto Jorge Chávez, eso nos coloca en una posición, digamos, clave en el Pacífico sudamericano. Pero tenemos que seguir con ese impulso, sobre todo en la conectividad de este eje Callao-Chancay, sobre todo en obras de infraestructura como trenes, carreteras. Entonces, eso nos va a dar un gran impulso. Pero ¿qué pasa? Queremos atraer inversiones, las inversiones grandes de todo el mundo encuentran un ambiente más amigable. Y el Perú no lo tiene justamente por todas estas trabas burocráticas que tiene, por todas estas demoras de licencias, permisos que hay que sacar. Si no hacemos algo al respecto, esas grandes inversiones se irán a otros países vecinos, por ejemplo a Chile o a Colombia de repente, o a Argentina, qué sé yo. Un competidor minero que está saliendo últimamente. Últimamente. Hay que aprovechar el momento del Perú. Y espero que el próximo gobierno actúe rápidamente. Nosotros venimos trabajando desde la época del ministro Salardi, toda una serie de reformas de desburocratización,
eran alrededor de 500 normas, Sí. se avanzó con la mitad más o menos, pero se ha quedado frenado el tema. Entonces, apenas entre el siguiente gobierno tenemos que comenzar a retomar eso, porque es la única forma de atraer inversiones. Porque no, como dice Jorge, no podemos esperar que 10, 12 años en inversiones mineras, es una locura. Eso no sucede en ningún país del mundo. En este contexto de altos precios de los metales, y se los planteo a ambos a la vez, ¿está bien crecer 3.2%, 3%? No, sin ninguna duda que tenemos que crecer al doble por lo menos, ¿no? Y repe- repito, y Felipe también lo va a repetir, tenemos el potencial para hacerlo. O sea, las condiciones que tiene el Perú para crecer al 5, 6% y por qué no 7, están dadas, ¿no? Nuestra ubicación geográfica hoy día es lo más adecuado que hay, ¿no? Mientras en el siglo XIX estábamos al otro lado del mundo, hoy día estamos frente al mundo que crece más, ¿no? Frente al continente que crece más, mejor dicho, ¿no? Y esa condición hay que aprovecharla, ¿no? Porque además tenemos países que se pueden conectar a través nuestro, ¿no? Pero tenemos que cambiar muchas cosas, ¿no? Tenemos que destrabar, tenemos que desburocratizar, tenemos que hacer un Estado eficiente, tenemos que hacer un Estado que construya y que redistribuya, que es su tarea, ¿no? ¿A qué me refiero con qué es su tarea? Todos los impuestos que se generan, que hoy día están acercándose a los 180.000 millones de soles, Claro, si el no me anual. equivoco, y que han hecho que un presupuesto de la República, que en el año 92 era de 7.000 millones de soles, este 2026 haya escalado a 260.000 millones de soles, podrían haber hecho muchísimo más de lo que han hecho si es que no se hubieran ido en corrupción y en ineficiencia, ¿no? Si es que no se hubieran botado al agua en obras paralizadas, ¿no? Hoy día cualquier cifra que uno coja o cualquier sector que uno coja, salud, educación, vivienda, agua, alcantarillado, con esos 75.000 millones de en obras Solo. paralizadas se hubieran resuelto, Correcto. ¿no? Y bueno, y tenemos que hacer las cosas bien, si no vamos a tener un país que crece al 2%, 2,5%, 3%, burocratizado, con trabas, con dificultades para hacer negocios, con mal ambiente para las inversiones, y eso no nos va a permitir alcanzar el desarrollo y no nos va a permitir bajar la pobreza. Por tu parte, Felipe, en este contexto de un crecimiento económico que no ha estado al potencial que ha podido estar, que ha podido estar transcurriendo, ¿cuáles son las principales pérdidas? ¿Qué cosas se habría podido tal vez avanzar en lo que corresponde a la economía nacional si sí se hubiera hecho la gestión respectiva para aprovechar este contexto favorable, por ejemplo, de los precios de los metales? Los términos de intercambio de lo que producimos son los mejores en los últimos 70 años. Es una vergüenza crecer 3.2%. Debemos estar creciendo arriba de 5, por lo menos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está afectando este crecimiento? Primero, la inestabilidad política, ¿no? El hecho de haber cambiado 8 presidentes en 8 años, o sea, uno no puede trabajar así. Yo, en el transcurso de este tiempo que he sido presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, he tenido que tratar con 3 presidentes de la Nación, con 8 ministros de Economía, ya no sé cuántos ministros de la producción, ni de Mincetur, ni de trabajo. Entonces, es difícil trabajar cuando hay tanto cambio político en el gobierno. Eso por un lado. Por otro lado, también la regionalización, y yo temo, o sea, no me gusta decirlo, pero no ha resultado, ha sido un fracaso. Han habido muchos dineros del Estado que se han perdido por corrupción. Tú vas a las regiones, viajas por todo el país y no ves grandes obras. ¿Dónde se han ido todos estos dineros? ¿Dónde están? Entonces, cada vez que hay unas elecciones en las regiones, se forman partidos, entre comillas, bandas, para tomar el poder de la región y repartirse los presupuestos. Eso es lo que sucede. Eso debe terminar. No Y esto podemos es clave en un seguir. contexto de que en el segundo semestre del año vamos a tener elecciones subnacionales. Exactamente. Entonces, si no hacemos algo al respecto, vamos a seguir desaprovechando esta oportunidad. Es por eso justamente que gran parte del país no siente el beneficio del sistema. Eso Porque explicaría en parte esa división
Y eso a pesar de que le echan la culpa a Lima, y no es culpa de Lima, es culpa de sus gobiernos regionales, porque Ujú. ha habido mucha plata. Ujú. En este contexto justamente de la necesidad de un Estado eficiente, Jorge, hablamos del gobierno central, Felipe mencionaba los gobiernos subnacionales, también tiene un rol clave el Congreso, que también va a culminar un quinquenio con bastantes componentes, bastantes características. Uno de ellos, pese a que la Constitución dice que no tienen facultad de gasto público, lo han hecho, han debilitado las finanzas públicas. ¿Qué expectativas se tiene respecto al próximo legislativo? Mira, lo primero que tendría que hacer el próximo Ejecutivo es llevar al Tribunal Constitucional esta situación de la iniciativa de gasto del Congreso, Ujú. para que de una vez el Tribunal Constitucional ponga las cosas claras y diga que no hay iniciativa de gasto por parte del Congreso, porque abrió una puerta diciendo que no tenían iniciativa para el año, Claro, pero sí para los sí. presupuestos posteriores, ¿no? Eso tiene que quedar cerrado, absolutamente. Y un ejecutivo responsable a partir del 28 de julio tiene que hacerlo y es una de las primeras cosas que debe hacer, ¿no? Ujú. Pero además el Congreso también tiene que ser responsable, ¿no? Yo creo que vamos a tener un mejor Congreso, en ese sentido soy optimista y la doble cámara creo que es importante, creo que va a ser más reflexiva y se van a hacer las cosas mejor, ¿no? Pero sin duda cuidar el presupuesto público, cuidar el equilibrio fiscal es Ujú. uno de los activos que tiene que conservar un Estado. Y el Perú, lamentablemente con la inestabilidad política que tiene, con la gran inestabilidad política que tiene, con un sistema político que no funciona, ¿no? Con cambios de presidentes, de ministros, los mismos congresistas que se pasan de una bancada a otra, ¿no? Sí. De verdad que el sistema político peruano debe ser uno de los peores del mundo, Ujú. ¿no? Si tú a eso le quitas la estabilidad económica, es decir, le extraes al país la estabilidad macroeconómica, le quitas todo, Correcto. porque es el único soporte que tiene ahorita el país para que los inversionistas de afuera vean algo interesante en el Correcto. Perú, ¿no? Ujú. Dicen esos números macroeconómicos tan Envidiables. brutalmente estables y tan buenos en crecimiento, en reservas, en Ujú. exportaciones, etcétera, son los únicos que le están dando soporte al país como Perfecto. un país Ujú. atractivo en este momento. Perfecto, Jorge, les agradecemos. Hemos estado esta tarde analizando, solo una hora después del Boca de Urna, aquí en Tú Decides, Elecciones Generales 2026, hemos contado con Jorge Zapata, presidente de la CONFIEP, y Felipe James, presidente también de la Sociedad Nacional de Industria.